Sensibilidad y sangrado, eso puede ocurrir por la acumulación de bacterias. Los expertos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estoy incorporando a todos los compañeros. ¿Cómo le va, ¿Cómo va profe? eso? ¿Todo tranquilo? Hola, profe. ¿Me escuchan? No los escucho yo. Buenas, profe, ¿cómo está? Ahí está. Hola, profe, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, profe. Perdón por la demora, pero salí de la facultad justo que no tenía señal ahí, por eso tardé un poco más. Porque no teníamos señal, internet, nada. Así que me vine a casa directamente para esto. Bien, ahí estoy sumando todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene Joaquín? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo bien por suerte. Organizándome con las cursadas yo también. Muy bien, me parece muy bien. Perdón, pero ahí todavía hay gente que está ingresando, así que... Bien, hoy tendríamos que ver, ¿alguien tiene el cronograma? Foucault. Foucault y Weber, creo que son hoy. Bien, 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 bien. A ver... es permitir. Foucault, y bueno, vamos a empezar un poco con Foucault. ¿Ustedes pudieron avanzar con la lectura de Michel de Foucault? Hola. ¿Eh? Sí, ¿se escucha? Sí, sí. 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 Andrés no llegó. Bien, tuvieron tiempo. Como un poco de sobra. Mucho tiempo de sobra tuvieron para leer en estas 2 semanas. Bien. Ustedes tenían que leer, vigilar y castigar un poco de Foucault. Este libro. Tenía que leerlo. ¿No? Un poco... Perdón. Sobre el panóptico, la parte del panóptico. Un poco, si recuerdan, la última clase, la anterior clase antes de Semana Santa y demás, no sé si recuerdan los que estuvieron, trabajamos sobre Foucault, ¿no? Lo que planteaba él era un poco esa cuestión de que el poder no era algo, ¿cómo decirlo?, como que ya estaba incorporado en nosotros, sino que se iba dando a partir de las relaciones sociales que nosotros íbamos teniendo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así muy, muy, muy fácil para que ustedes puedan hacer memoria. Por ejemplo, uno cuando está en un lugar de trabajo tiene un jefe
Y esa persona, en ese lugar de trabajo, ese jefe, tiene poder sobre nosotros, pero tal vez fuera de ese trabajo no lo tiene, por la circunstancia de esa relación social, justamente, ¿no? Bien, como dice Joaquín, muy bien. Foucault, a ver, Foucault, para contextualizarlo, Foucault es filósofo, ¿no? Analiza uno de sus conceptos donde nosotros vamos a trabajar acá, es el concepto de poder. Él nace en Francia, ¿no? En Poitiers, en 1926 y muere en 1984, ¿no? Él trabaja en el École Superior de París, ¿no? Es como la universidad, ocupa una de las cátedras más prestigiosas de París, que Historia del Pensamiento, doctora, y está también dentro de la corriente del Mayo francés. Se denomina que es un estructuralista Foucault. Y él, a lo largo de todos sus libros, va a pensar y va a indagar un poco acerca de del poder. Uno de sus conceptos es el poder y las relaciones del poder, ¿no? ¿Qué se entiende por poder? Ahí yo no sé, no lo tengo acá, pero voy a... en el campus le dejé... ¿Se escucha? ¿Sí? En el campus le dejé el diccionario de Castro. ¿De poder? No. ¿Me lo pueden decir si no me acuerdo yo? Sí, lo dejé. Al diccionario, bueno. Hay un muy buen autor, se llama Castro. Bueno. Aquello que le interese Foucault, Edgardo Castro hizo un diccionario acerca del vocabulario de Foucault. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Importante para empezar a pensar el concepto de poder, que yo lo voy a dejar anotado por acá, así lo leemos. Poder. Bien, Foucault, vamos a empezar. Foucault va a analizar un poco la discusión y empieza a analizar la discusión y vamos a diferenciar. Nosotros en su momento hablamos un poco de Marx. ¿Se acuerdan que hablando no lo tenemos? Pero Marx cuando habla un poco, dice él, Marx habla de poder, lo enmarca en un ámbito económico, dice Foucault. Y dice que el poder para Marx y para el materialismo histórico es un poder de carácter monocausal. O sea que va de un lado hacia el otro, el poder, dice. ¿Y por qué? Porque dice que para el estructuralismo, para los materialistas históricos, o sea, para Marx y todos los que plantean la economía, dice que el poder es una relación que es una causa única. Es una causa única nada más. Porque la causa es la economía, directamente. La relación es económica. Y deja ahí el concepto de poder. Foucault va a decir que el poder es una relación de carácter multicausal, que está provocada por una serie de causas. Yo voy a dejarle el artículo de este libro para que lo puedan ver. Claro. Así no lo leo. Él dice, bueno, el poder es una relación de carácter multicausal. Y es importante porque
Porque dice que las causas, esas causas que se producen para la relación de poder, son causas en la mayoría sociales. Y le discute a Marx, dice, bueno, pero va a plantear que la acumulación, ¿no?, de capital es impensable, ¿no?, sin la acumulación de los hombres. Y es impensable sin la construcción de sujetos sometidos. O sea que para que exista poder, dice Foucault, tiene que haber sujetos. No basta solamente con una relación de carácter económica. Tiene que haber sujetos y esos sujetos tienen que estar sometidos. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, sí, se escucha bien, se escucha bien. Bien. Sí, profe, escucho bárbaro. Pero Foucault nos va a hablar un poco sobre el poder y la correlación y relación de fuerzas. ¿Cómo se da? Y en principio nos dice que el poder, ¿no? El poder era comprendido antes como una vinculación, ¿no?, al aparato del Estado. O no solamente al aparato del Estado, sino a las relaciones económicas de explotación. Eso lo vinculaba con el poder. Pero Foucault, según Foucault, nos plantea que el Estado, ¿no?, y la dominación, que ya lo vamos a ver cuando veamos a Max Weber, son formas terminales de poder. Yo necesito que prestemos atención a eso. ¿Por qué son formas terminales de poder la unidad de dominación? ¿Mm? Porque se dice que el poder para Foucault está en las extremidades, en los últimos puntos. Y él nos dice, bueno, para poder comprender un poco, ¿no?, para poder comprender el poder hay que comprenderlo en términos de guerra, de lucha, de enfrentamiento. Esos son los parámetros que nos explica Foucault. Dice, bueno, si yo quiero entender el poder, hay que entenderlo dentro de esos parámetros. El conflicto. Si bien lo establecía y lo hablaba Marx, hablaba sobre el conflicto, porque él habla sobre la teoría del conflicto, Foucault va a decir, bueno, el poder lo tenemos que entender en términos de guerra, no de lucha y de enfrentamiento. Entonces, para Foucault, el poder es una relación que fluye. Es una relación social el poder. Recuerden, cuando él comparaba el poder en Marx, él decía que era una relación económica para ellos, material, de un vínculo mono. Foucault dice que es una relación social. Es una relación que va a fluir entre todos los individuos y entre todos los componentes de la sociedad. ¿Por qué? Porque los integrantes de la sociedad van a querer imponerse sobre otros. Y esa imposición de uno sobre otro es el momento máximo de tensión. Es el momento máximo de tensión, nos dice Foucault. Las relaciones de poder son relaciones de tensión, recuerde, de luchas, de enfrentamientos, de guerra. Y en esa relación de individuos por otros individuos, donde se establece un poco la puja de poder. Pero él también nos va a hablar de, si no habla de poder, nos va a hablar de dominación. Cosa que ya vamos a ir viendo. Él dice, para poder entender y comprender la dominación, tenemos que entender la relación de fuerza. Por ejemplo, en un conflicto bélico. Bien, ahí en un ejemplo, en una relación de fuerza hay una relación de tensión. Y en las relaciones de tensión se ejerce el poder de uno sobre otro. Pero no es una guerra, como dice Foucault, sin cuartel, es una guerra estratégica, es una guerra de un sector contra otro, de un individuo contra otro. Ahí se va a ejercer el poder y se va a ejercer la dominación. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender
a la hora de pensarlo, a Foucault. ¿Cómo va a plantear Foucault el poder? ¿Cómo lo plantea? Vamos a hablar de poder y después vamos a hablar del panóptico. Primero tenemos que entender cuál es la racionalidad del poder para él, para poder entender cuál es el ejercicio de la disciplina para él. ¿Cómo plantea el poder él? ¿Janina? Y él lo plantea como esto, como una fluctuación entre personas, ¿no? De una sobre otra, y que obviamente va variando y unos van a estar sobre otros y así permanentemente, es una fluctuación permanente. O sea, hoy, como dijo Joaquín, hoy mi jefe es mi jefe en la oficina, pero puedo ser la cajera de la anónima y ahí el poder lo ejerzo yo. Entonces hay una fluctuación, una variación en el tiempo y en el espacio. Podés estar en el poder un momento y en otro espacio no ejercer ese poder. Yo creo que entre la política, la religión, la economía y todo eso hay fluctuaciones de poder. O sea, uno puede ser poderoso en uno, pero no en el otro. Bien. Juliana. Sí, profe, sí lo plantea, como dice la compañera, como una construcción que disciplina los cuerpos también, que fluye y que no lo detenta, sino que tiene que haber una relación con otro, ¿sí? Que busca la imposición y la dominación. Por ejemplo. ¿Cómo, profe? Por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay intereses contrapuestos, ¿sí? Se habla de que hay actores que tienen intereses y que entran en una competencia y que van desarrollando cada uno estrategias para satisfacer las demandas de cada uno. Está bien, pero dame un ejemplo práctico. ¿De poder? Sí. Por ejemplo, en una clase un profesor con sus alumnos, ¿sí? Es una relación de poder. Un gobernante también puede ejercer situaciones de poder, ¿sí? En diferentes, tiene que ver con las formas de relacionarse, ¿sí? Yo creo que el poder es lo que dice, fluye de un lugar a otro. Bien, ¿dónde Así surge como, el por poder ejemplo, para Foucault? en la relación con las personas, ¿sí? En la Sí, forma de pero, relacionarse. sí, él dice que surge, primero el poder, la génesis del poder es una relación social, muy bien. Pero ¿dónde Sí. va a surgir el poder para él? ¿Dónde? En la sociedad, en la relación con los ¿Pero en qué actores lugar? mismos. ¿En qué lugar? En diferentes espacios, ¿sí? A ver, ayúdeme a ver para ver cómo... Un sistema de control. La segunda punta. Ah, bueno, sí. ¿Cómo? ¿Para Un qué? sistema de control. Foucault va a decir que el poder va a surgir en las extremidades, como se lo dije anteriormente, que no surge Está bien, en las en extremidades. el centro, ¿no? Está bien. Surge en la periferia el poder. Empieza a surgir Sí, en la periferia, tal Por cual. ejemplo, Tal cual. si lo tenemos que trasladar a una relación social, a un conflicto, y, por ejemplo, te aumentan la luz, Sí. ¿no? Te empiezan a aumentar la luz, quizás la resistencia, como lo plantea él, el conflicto, se me llena de... Hay otra persona que quiere entrar. Como lo dice la gente que empieza a resistir, a tensionar, a generar conflicto, no es la que está en el centro, quizás la más acomodada, la que puede, es la de la periferia. Dice que la resistencia de poder
¿no? Siempre son, ¿no?, las extremidades. Bien. Oh, que están llegando todos tarde, chicos. Profe, usted no puede hablar. Ahí. Él nos dice, primero, están en la extremidad y no están en el centro. Segundo, nos va a plantear el poder no se adquiere con la riqueza, nos plantea. El poder no se adquiere con la riqueza, no se conserva, no se pierde. El poder lo que hace es circular. El poder se ejerce como una cadena, circula. Todo poder circula, dice él. No es que lo que se hace es detentarlo, pero no es alguien que pueda tener el poder, no existe. El poder circula constantemente. A veces lo tenés vos, a veces lo tengo yo, muy bien lo decía hoy la compañera, que todos cumplimos roles diferentes en nuestra sociedad y ejercemos el poder de forma diferente. Esto. Juliana tenía la mano levantada por algo. No, profe, disculpen. Bien. Eso nos va a venir a explicar un poco Foucault para entender y decir, bueno, ya sabemos que el poder es una relación social que todos tenemos. Como lo dijeron, nosotros sí, hoy la tengo yo porque estoy sentado como docente, mañana voy a peticionar a una repartición pública, a un organismo privado, etcétera, y me atiende a uno de ustedes que son jefes y la relación cambia. Pero no solamente en los puestos jerárquicos, en las relaciones sociales cambia, ¿no? En la forma de ver y entender el poder cuando tiene. Podemos dar miles de ejemplos en las prácticas cotidianas de nuestra vida, en este sentido. Joaquín. Sí, por ahí algo que yo también quería hacer una pequeña acotación para que los chicos anoten y les quede claro que es muy importante entender que el poder no es algo negativo o represivo únicamente. Punto número 1. Y después, como decía Carlos, justamente, el hecho de que el poder no se concentre en algo que es la mitad, por así decirlo, eso se refiere justamente a que el poder no está centralizado en el Estado, justamente. No, porque es una relación social. El Estado es una organización más del que hay. O sea que para Foucault el poder lo que va a hacer es fluye. Fluye, pero de una manera reticular, nos dice, ¿no? De una forma que es ordenada. ¿Pero por qué? Porque dice que en todas relaciones sociales existen relaciones de poder. Y existen relaciones de fuerza constantemente. Todas las relaciones. A ver, desde la relación de empleado, desde la relación de pareja, desde las relaciones familiares, todo tipo de relaciones, dice Foucault, tienen una relación, un componente de poder, de imposición sobre el otro. Puede ser una imposición de carácter coercitiva, puede ser una imposición de carácter discursiva, narrativa, pero constantemente se intenta disciplinar al otro, ¿no? En esto, con la razón, buscando argumentos racionales sobre algo constantemente. Padres a hijos, parejas, hijos a padres, etc. ¿No? Esto es lo que nos transmite un poco Foucault a la hora de pensar el poder. Y otro de los conceptos que nos dice Foucault que el poder es una relación, ¿no?, de oposición. Y eso significa que al ser una relación de oposición es una relación entre dominantes y dominados. O sea que el poder es una relación del que está en la punta de la pirámide hasta el que está abajo de la pirámide, que fluctúa. Por eso. Podemos dar muchos ejemplos. Si un gobernante considera que tiene el poder por gobernar,
¿no? Por tener el poder de la lapicera, no se le termina el poder cuando la gente o no lo vota más o genera una movilización tal en desacuerdo a tal y cual política. Eso invierte la relación de poder. Bueno, por eso se dice que Foucault va a plantear el concepto del poder del Estado. Y el poder del Estado es intrínseco a las relaciones de poder, a las relaciones sociales. Janina. Un ejemplo no muy lejano fueron lo que sucedió en las elecciones de Boca, ¿no? Donde aparentemente el poder político y económico no pudo contra el poder social, o sea, de los extremos, de la periferia, las barra bravas que acompañaban a Riquelme, etc. Entonces ahí hubo también una importante puja de distintos poderes. No, claro, pero imagínatelo, no voy a solamente a la elección de Boca, cualquier tipo de elección, cualquiera, sea de cualquier tipo de plano, a la elección de Chinchón de la casa, del juego de las 2 de la mañana con amigos. En todos lados existen relaciones de poder. A las amistades, ¿no? Existen relaciones de poder, en todo sentido. Ustedes la tienen que mirar hacia el costado y decodificarla. ¿En una pareja existen relaciones de poder? Sí. Sí. Claro, claro. ¿Por quién toma el Sí. control o por quién negocia la salida o por X? ¿Quién saca la basura? Constantemente hay una relación de poder. Y Foucault lo que nos dice es que las relaciones de poder no están, Jorge dice que es el dominado. Bueno, las relaciones de poder, dice, no están fuera de las relaciones sociales. Y cuando hablamos de relaciones sociales, Foucault habla de las relaciones sexuales, habla de las relaciones familiares, de los procesos económicos, de la vida, ¿no? Y dice que el poder se encuentra dentro de las relaciones y lo que va a producir el poder van a ser desigualdades. Y otra cosa que nos plantea Foucault es que el poder va a generar conocimiento, ¿no? Formas de saberes. Que generan formas de saberes, pero no van a formar ¿qué cosa? Ideologías. ¿Por qué? Porque forma saberes y no ideología el poder. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Se me cortó justo a mí. ¿Por qué el poder forma saberes y no ideología? Porque lo detenta cualquiera. ¿Cómo? Lo detenta cualquiera. O sea, no es una cuestión ideológica de... Pero no se trata de la detentación. ¿Por qué el poder forma saberes y no forma ideología? Porque la educación también es una forma de poder. Porque no está bajo estructuras jurídicas o políticas. Porque el poder lo que va a hacer es crear objetos de saber, ¿no? Y esos objetos de saber lo que van a hacer es producir información. Eso es lo que hace el poder. Construye objetos de saber que producen información. ¿Por qué? Porque el saber conlleva ejercer el poder. El saber ejerce el poder. ¿Por qué el saber te va a ejercer el poder? Porque el que tiene el poder impone, ¿qué cosa? El saber a todos los que dominan. Por eso no construye ideología. Esa es la discusión muy interesante que produce Foucault. Porque el poder no construye ideología, es lo que produce saber. ¿Quién va en contra de la ideología? Un montón, pero ¿quién va en contra del saber? Pocos. Y el saber se transforma en un instrumento. Se produce información, el saber.
¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ustedes discutirían con alguien, una eminencia, no sé, en física, que le explica su saber? Muy difícil. No. ¿Pero ustedes discutirían con un posicionamiento ideológico? Sí. Porque Sí. cada uno tendría uno. Y ahí no radica el poder, dice Foucault. En la ideología no radica el poder, radica en el saber. Radica en el saber. Si yo doy una discusión de carácter ideológica, no pasa por ahí el poder. Porque ¿qué va a haber ahí? ¿Qué vamos a encontrar? En las ideologías, subjetividades. Vamos a encontrar subjetividades, sí. Pero no vamos a encontrar un espacio de poder. Y en un espacio de poder hay un sometimiento, hay una dominación sobre el otro. Hay un disciplinamiento. Nosotros dijimos que cuando hay poder, ¿hay qué? Hay resistencia. Si no hay resistencia es porque no hay poder. Es como el viejo dicho que dice que va caminando Sancho Panza con Don Quijote y con Sancho Panza, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice? Sí, profe. ¿Qué le dice? Ladra, Sancho, es sinónimo que estamos haciendo ruido, estamos dando huellas. Que vamos cabalgando. Sí, vamos cabalgando, tal cual. Que vamos cabalgando. Esa frase traducida en simetría de Foucault, nos está diciendo, si cabalgo, hay poder. Mi poder está en la cabalgata, en andar. Y si ladran es porque existe la resistencia, porque hay resistencia. Donde ustedes encuentran siempre resistencia es donde radica el poder. ¿Bien? Quiero hacer un cambio, quiero hacer ahí resistencia. Bueno, estoy ejerciendo el poder. Donde no hay poder, donde no hay resistencia, no hay poder. No hay relaciones de poder si no existen resistencia, nos dice Foucault. ¿Por qué? Porque es un elemento que se opone. ¿Bien? Una pregunta. Entonces, ¿por qué dice que para que haya poder tiene que haber sometimiento? Pero si hay El poder sometimiento, ¿hay produce resistencia? sometimiento. ¿Disciplina? Si hay sometimiento, ¿hay resistencia a la vez? Siempre hay resistencia. Sí, siempre. Porque el primer paso es la resistencia al poder. Y el poder, cuando lo ejerces, es para someter, dice Foucault, para disciplinar al otro. Pero el otro va a resistir. Siempre. No hay un momento en que ya está disciplinado. Sí, cuando ya deja de haber resistencia, pero al principio siempre la hay. Siempre hay resistencia. Y por eso el poder se ejerce, dice Foucault. Yo tengo el poder, yo tengo resistencia, yo ejerzo el poder para disciplinarlo al otro, para dominarlo. Deja de haber resistencia cuando hay dominación. Y eso me va a llevar a otro tipo de resistencia. ¿Se logra entender esto? El poder ¿cómo vamos? Bien. Ese es para entender el poder en Foucault. Ahora vamos a hablar un poco del castigo a la vigilancia, vigilar y castigar. Ustedes saben muy bien que este libro, que este apartado, muy, muy interesante. Y a mí una... no, acá no está. Del Motz y del Jones. El libro, está todo el libro, ¿no? ¿Lo puse? Sí. En el campus.
Está la parte del panóptico. Ah, bueno, aquellos que quieran el libro, todos los libros digitales, todos. Pero bueno, aquello que les interese. Bueno, vigilar y castigar. Un poco el libro, este libro es interesante porque lo que va a hacer es, nos va a hablar un poco de la cárcel, los cuerpos, las disciplinas y la dominación. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí, perdón, ¿puede ser que lo del poder haya estado en otros capítulos del libro de Foucault? No, no Porque está me acá. parece- Ah, no está. Ah, no, porque no lograba disociar el texto de Foucault porque... No, pero yo primero lo explico de esa manera para que ustedes puedan entender después el texto de vigilar y castigar. Yo por eso le dije que lo que voy a hacer es subirle el artículo del concepto de poder de Edgardo Castro para que ustedes puedan entenderlo. Perfecto. Pero nada, yo le explico la idea de poder para que ustedes a la hora de analizar el libro de Vigilar y Castigar, del castigo de la vigilancia y el panóptico, pueden entender por qué hace lo que hace Foucault. ¿Qué es lo que está pensando Foucault a la hora de hablar sobre el panóptico? Un poco Foucault, cuando habla en el libro, él va a hablar del castigo a la vigilancia, ¿no? Y él hace un reconto, una historia acerca de el disciplinamiento del cuerpo. ¿Cómo se disciplina el cuerpo? ¿Bien? ¿Cómo se disciplina el cuerpo? Pero no solamente en la época moderna, sino en la época antigua. Él va a escribir, Foucault se va a encargar de escribir acerca de la disciplina. Hay un libro a mí me gusta mucho, se los recomiendo, si les gusta Foucault, que se llama Los Anormales de Foucault. Ahora no sé qué color será, pero Los Anormales de Foucault es un libro muy interesante que va a hablar sobre esta condición de outsider, de diferente. Y cómo la sociedad, él nos explica cómo la sociedad te disciplina, te condiciona, te regula. Y él, no solamente en todas las acciones y en todos los quehaceres, por eso va a hablar del poder y esa relación social, sino en este libro, en este artículo, se va a detener acerca de el castigo, la forma de castigo y la forma de vigilancia. Antes, nos va a explicar Foucault, en la Edad Media, existía el castigo, ¿no?, que se ejercía a través del cuerpo, ¿no? Todo castigo tenía que ser vinculado con el cuerpo, porque el cuerpo era como la cárcel del alma, y tenía que ser disciplinador. El cuerpo, ¿no? Y nos va a hablar un poco de la desaparición, un poco de los suplicios, ¿no? Esta desaparición del suplicio que va a provocar un poco el físico, ¿no? El daño físico era una fuente de castigo. Y la represión, el daño físico en las personas en la época medieval era un elemento de represión penal. Se reprimía el cuerpo. Y eso es lo que va viendo Foucault a la hora de analizar un poco el libro y los acontecimientos históricos. Dice, bueno, pero vamos pasando, dice, va pasando la Edad Media a la Edad Moderna y a la modernidad, y cambia, ¿no?, el eje. El cuerpo deja de estar sometido a los castigos y a la exhibición no pública. Porque recordemos, antes, en la Edad Media o cualquier película que viéramos, ¿cómo era el castigo? Físico. Eran físicos, o
vos estabas en contra del rey o de la corona o no querías pagar tributos, lo que te hacían era, te cortaban la cabeza en el medio de la plaza. Le mostraban a toda la gente que vos habías incumplido la norma, lo que se establecía, y te cortaban la cabeza. Pero no basta con eso, te cortaban la cabeza y te la empalaban, ¿no? Bueno, hablaba sobre, exactamente, comienza con el parricidio. Te apedraban, morías, te clavaban la cabeza en palos, te empalaban, te desmembraban, te agarraban el cuerpo y te lo descuartizaban, y lo iban dejando en cada uno de los rincones, no solamente del reino, sino de otros, para que toda la gente pueda observar y ver la forma de castigo. Y aquellos que se iban de la norma, les iba a pasar lo mismo. Foucault analiza todas esas situaciones y la forma de castigar el cuerpo para poder disciplinar al otro. Permiso. La forma de castigo para poder disciplinar al otro. Foucault lo ve a eso. Por eso va a decir que el cuerpo deja de estar sometido al castigo, ¿no? y a la exhibición pública. Y deja de ser un castigo ejemplificador, ¿no? Que va marcando no solamente la presencia, sino el poder dominante, el ejercicio del poder. Eso pasa en la época medieval, como les dije, en la época feudal, donde es fuerte el suplicio. ¿Por qué? Porque el suplicio lo que hace es suplicar, ¿no? Poder ejercer la reverencia hacia otro, a partir del dolor. Pero Foucault va a marcar un camino, que es la desaparición un poco del suplicio. Y la desaparición del suplicio marca un camino, un objetivo. Deja de tomarse un poco el daño del cuerpo como un mecanismo disciplinador ¿a qué? ¿A qué pasa? ¿A qué? A un castigo que daña el corazón, el pensamiento y la voluntad de los delincuentes. Sí, ¿y ese cómo se llama? Se empieza a vigilar, justamente. Sí, pero ahí se pierde, dice, el castigo está basado en la norma y en la ley, pero pierde algo muy importante el hombre, que es la libertad. La pérdida de libertad es el valor supremo, nos dice, en el individuo. Por eso quedan presos las personas, porque teóricamente en el derecho se le arrebata a la persona el valor supremo que es la libertad, ¿no? Esa libertad que genera una relación con el otro. Y a partir de eso se repiensa el concepto del crimen y cómo se entiende el crimen. Como les pongo, antes el crimen era... ¿cómo era? El crimen estaba... El crimen estaba permitido, estaba como normalizado, era algo normal, como venganza, como un ajuste de cuentas. Sí, pero el crimen antes era repensado a partir del desafío del individuo directo o indirectamente con el gobernante, con el soberano. Antes era eso. En la sociedad moderna, el crimen es aquella persona que rompe la ley, que va en contra de lo establecido, de la norma y de la ley. De lo que todos pactamos y de lo que todos los ciudadanos acordamos en cumplir, que es la norma. El que rompe eso es un criminal.
¿Por qué? Porque nosotros generamos un pacto social, dice Foucault, a la hora de establecer normas que nos regulen las conductas a todos. Por eso se va a redefinir y se repiensa. Por eso la forma de castigar, de encarcelar, de reinstitucionalizar al individuo en la época moderna es a partir de ¿qué? De la cárcel, de la prisión y sobre todo del control. Porque lo que se va a regular no solamente es la libertad, sino la conducta, el comportamiento de los individuos dentro. Por eso es tan importante para Foucault pensar en esta nueva forma de disciplinamiento. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la nueva forma de penalidad en el siglo XIX para él? A través de la vigilancia, profe, el control. Sí, a través de la vigilancia y del control. ¿Por qué? El encierro. ¿Cómo? El encierro. Sí, la pérdida de libertad. Primero el encierro, ¿no? Y la pérdida de libertad. Partían de un sistema de exclusiones donde los locos estaban con los locos, los asesinos con los asesinos. Y esto era como demasiado gasto para Foucault. Entonces, es ahí donde plantean como un sistema de, ¿cómo es que se llama? Disciplinamiento, una sociedad disciplinada. Sí, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que quiere, dice Foucault, el sistema? Reducir gastos. No quiere el orden, profe, el orden. Ahora estoy leyendo lo que pone acá. Claro, se busca el orden, se busca la normalidad. Intensificar el control, penetrando con menor costo en la sociedad. Está bien, pero ¿qué es lo que busca? Ordenar. ¿Qué es lo que quiere, dice Foucault? ¿Por qué encarcelan a la gente? Para disciplinarla. Sí, pero ¿qué quieren corregir? Las anormalidades. ¿Y qué es la normalidad? Cuando uno no cumple las normas. ¿Y qué? ¿Que no cumplir la norma? Normas sociales. No sé si te referís al comportamiento que tenemos. Claro, lo que busca, dice Foucault, cuando uno encarcela, es la corrección de la conducta del delincuente. Pero el panoptismo es mucho más sutil. Lo que él marca Foucault es muy sutil, es algo muy... Yo no comienzo con el panoptismo, ¿eh? Está muy metido dentro de la sociedad esto. Sí, todavía no comienzo con eso. Estoy diagramando y haciendo la transición de pensar la sociedad disciplinaria de la vigilancia, del castigo a la vigilancia. Estoy haciendo esa transición. No comienzo con el panoptismo todavía. Analiza. Estamos viendo, diciendo, bueno, ¿qué es lo que se busca a la hora de encarcelar o disciplinar para Foucault? Primero, corregir las conductas. Otros autores dirán adecuar conductas, ¿no? A la norma. Jorge dice, bueno, la norma de esto. Bueno, la norma son prácticas sociales de los individuos, ¿no? Que establecen vivir en sociedad. Y eso, por eso lo respetamos. Aquellas personas, dirían algunos autores, que no respetan a la norma, como diría Durkheim, serían anómicas, fuera de la norma, fuera de lo establecido. ¿Ayelen? ¿Podría ser como una especie de, relacionándolo así rápidamente, con un Fahrenheit o un Orwell? Orwell, 1984. Fahrenheit. Claro, me parecía, el de Fahrenheit es una cuestión de vigilar, atendiendo a vigilar y recortando libertades sutilmente con el panóptico. Bueno, porque George Orwell, el libro, léanlo porque es fantástico, 1984, que él establece este proceso de disciplinamiento, es más, tal vez en Londres, ya vamos a hablar de eso,
retoma el concepto del panóptico. El panóptico, el concepto no es de Foucault. Ustedes lo saben muy bien, que es de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham lo que va a hacer es analizar el panóptico y después lo retoma Foucault para volver a analizarlo, esta sociedad disciplinaria. Y George Orwell, cuando escribe en 1984, se basa en eso, en el Gran Hermano, que después todo el Gran Hermano y las sagas que existen en el mundo se basan en George Orwell, ¿no? Es eso, de Big Brother. Bien, sigamos. Ya sabemos que Foucault, el objetivo de Foucault es establecer la conducta o analizar la corrección de la conducta del delincuente. Por eso va a decir que esto no solamente va a provocar una sentencia del juez, sino que también van a haber profesionales, ya sea psiquiatras, educadores, formadores, ¿no? Para que el castigo de las personas no solamente esté enmarcado en una cuestión legal, sino de conducta. Eso es lo que nos va a mostrar un poco Foucault a la hora de... ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? No, profe. Bien, vamos a comenzar con el panóptico, Foucault. Ahora. A ver si tengo el... Acá Edgar Castro dice, a mí me gusta leer las citas, ¿no? Panóptico. El panoptismo es el principio general de una nueva anatomía política, cuyo objeto y finalidad no son las relaciones de soberanía, sino las relaciones de disciplina. Y ahí va citando todos los artículos, bla, bla, bla. El panoptismo ha sido una invención tecnológica en el orden del poder, como la máquina de vapor en el orden de la producción. Bueno, él va a hablar de la lepra y demás. Se lo voy a dejar para que lo vean. Bien, panóptico. En principio, lo importante es ver algo. ¿Lo vieron? Sí, vieron las fotos, ¿no? Sí, circular, arquitectónico. ¿Que nos muestra? Circular. No, lo busqué en Ah, internet. yo tengo el libro roto, pero... Lo googleé. A ver. Un poco, a ver si... Bien, ahí lo ven. Poco vamos a agarrar cualquiera. Está Foucault, bla, bla, bla. Estas son las imágenes que vamos a encontrar obviamente en Wikipedia, en cualquier lugar, y que se van ayornando, ¿vieron? A cualquier lado. Mira, Bentham. Todos nos van a dar, ¿no?, la forma circular y nos va a explicar un poco cómo funciona el panóptico. Vieron que, bueno, acá podemos encontrar las cruces, o vamos a encontrar siempre el área de observación, siempre está en el centro, la escena, siempre, para poder entenderlo, al panóptico. ¿Se ve ahí? ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. Ah, pensé que no se veía, mira. ¿Y me ven a mí? Sí. Sí. Ah, bien, que bueno. Recién acabo de entender esto. Bien. Eso es importante, pensar un poco en el panóptico. Foucault lo que dice que en ese panóptico, ¿no?, en ese estereotipo de cárcel,
Lo principio que para estar ahí, dice, al individuo se lo tiene que considerar como peligroso, ¿no? Y cuando se le considera como peligroso al individuo, las instituciones, ¿no?, se van a anclar, ¿no? La justicia se va a anclar en instituciones, nos planteamos. Y esas instituciones son de vigilancia. ¿Por qué? Porque la lógica, nos planteaba Foucault, no es la exterioridad, sino empezar a buscar, a lograr y a construir instituciones que puedan disciplinar. Exactamente, como dice Laura. Empezar a buscar, ¿no?, lugares, instituciones que disciplinen a los individuos. Y disciplinar a los individuos, ¿qué era? ¿Qué era? Controlar todos los movimientos, las actitudes, los comportamientos. ¿Pero qué dije yo anteriormente que era? ¿Qué se buscaba? Corregir la conducta. Corregir conductas. ¿No? Adecuar conductas a lo establecido, a la norma, a lo, ¿bien? Disciplinar es adecuar la conducta del otro a lo que se establece socialmente. Y eso Foucault dice, bueno, y para eso necesitamos la vigilancia y una corrección controlada del individuo. Y esas instituciones son del siglo XIX, o sea, del año 1800. Y todas esas instituciones que queremos utilizar para adecuar las conductas son instituciones del Estado. Instituciones de carácter escuelas, instituciones psicológicas o psiquiátricas, ¿no? El psiquiátrico, los hospitales, las fábricas, la policía, las cárceles, todas eran instituciones que utilizaba el Estado para poder adecuar conductas, para poder disciplinar lo que él va a decir como cuerpos dóciles. A este tipo de sociedad Foucault la llamó sociedad disciplinaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se empiezan a crear instituciones, ¿no?, para controlar y adecuar y vigilar. Ustedes si van a un hospital, ¿no?, es una institución para poder cuidar el cuerpo o, en su momento, para poder controlar. Para eso existía el psiquiátrico, porque los locos había que encarcelarlos ahí, las cárceles eran para los delincuentes, las escuelas eran para disciplinar las conductas y las prácticas sociales, para poder prepararlos para las fábricas, y en base. Todas esas instituciones se empezaron a construir, ¿no?, y generar en la época. Y esa sociedad disciplinaria, le va a decir Foucault, se van a encontrar representadas en el panóptico de Jeremy Bentham. Ahí se encuentran representadas, dice, en el panóptico. Y lo que nos va a hacer, nos va a explicar un poco cómo se forma, que es una forma de anillo, como lo veríamos nosotros, que está dividido por celdas, por clases, que en el centro está el vigilante, ¿no?, que está con una columna el vigilante, y que los delincuentes se ven vigilados. Andrés. Profe, ahí Foucault ya está hablando de instituciones que están en funcionamiento, que él las trata de, digamos, él las analiza, pero son instituciones que ya están funcionando. Claro. Él estudia, por eso estudia la cárcel. La cárcel ya está funcionando, existe. Las cárceles más, es un crítico de las cárceles porque dice, estamos utilizando un sistema, ¿no?, del siglo XVIII, del siglo XIX, que no funciona. Pero él escribe sobre eso. ¿Jonathan?
No, quería destacar algo nada más, profe, que me llamó mucho la atención y que lo relacionaba con un caso actual. En uno de los párrafos del texto habla de que se pasa de un esquema de disciplina de excepción a un esquema de vigilancia generalizada. Justamente cuando leía el esquema de disciplina de excepción, me llamó la atención por justamente el régimen de excepción que aplica el presidente de El Salvador, justamente en esa nación. Lo relacioné con eso, justamente. ¿Por qué? A ver. Porque es como que aplicó él le llama régimen de excepción al control y a la lucha contra las pandillas. Sí. Y creo que en eso también involucra la mega cárcel que él construyó, justamente para esto. Entonces, cuando leía disciplina de excepción, relacioné eso con el régimen de excepción que él aplica ahí. No sé si tiene sentido. Sí, todas las cárceles funcionan de esa manera. A ver, no es que la cárcel de Salvador es diferente a la cárcel que tenemos en la UCI acá o la cárcel de cualquier cárcel. Hay un sistema y un protocolo de funcionamiento. Y tiene que ver otro concepto, la excepción me quedé pensando. La excepción es un concepto muy, pero muy interesante. Ya lo plantea, ese concepto ya lo va a plantear, y hago un paréntesis con esto, lo plantea Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt va a plantear el concepto de estado de excepción. Perdón, mira, yo tengo una ventana enfrente, cajo todo acá, por eso vino quien viene. El estado de excepción va a plantear, Carl Schmitt plantea esa visión de la excepcionalidad, y hay un autor que es pero muy bueno a aquellos que les guste leer este concepto, porque tiene que ver con esta diferencia, tiene que ver con la excepcionalidad, la regla. ¿Quiénes son la excepción? ¿No? Que esperen, no me quiero dispersar, pero es muy bueno esto. Giorgio Agamben, ahí lo estaba mirando. Agamben. Aquellos que les guste leer eso, lean el concepto, el estado de excepción de Giorgio Agamben. Es un artículo libro cortito, un artículo que trabaja sobre esto, sobre la excepcionalidad, y trabaja sobre el Estado liberal y neoliberal. La verdad es pero muy bueno. Giorgio es un filósofo italiano. Pero vuelvo al punto sobre lo que me planteaste, Jonathan. Foucault va a hablar sobre esta visión del panóptico. Primero, y nos explica, bueno, es una relación, es una institución, pero no solamente existía la cárcel, existían un montón de instituciones que eran disciplinarias, ¿no? Porque la lógica de la época era a la normal, al diferente hay que institucionalizarlo. Por eso se construyen las cárceles, los hospitales, los psiquiátricos, las escuelas y las fábricas, etc. Todas las instituciones gubernamentales que se construían era para poder disciplinar a la normal, al diferente, ¿no? Para eso, para que resguardarlo de la sociedad. Eran los diferentes, los violentos, hay que meterlos adentro. Y por eso empezaron a escuchar. Bueno, en la década del 90, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba la primaria, creo que un montón de ustedes también, ¿no? Yo recuerdo que estudiaba estudié la Escuela 21 acá, en Trelew, y al lado de la Escuela 21 hay una escuela especial, ¿no? Una escuela especial, donde se diferenciaban. Hoy no existe eso, hoy hay aulas integradas, etc. Pero en un montón de lugares seguramente había escuelas especiales para distintas patologías, posiblemente que se iban guardando. Hoy no.
Hoy la lógica es al revés, pero antes, y no hasta hace mucho tiempo, la lógica era la que establece Michel Foucault. Era institucional diferente, sacarlo del espacio de lo que nosotros consideramos normales e institucionalizarlo en cada uno de los espacios. Por eso existía la escuela de tal, la escuela de tal, la escuela de tal, la cárcel, etc. Porque había que sacarlo de la sociedad. A eso. Y Foucault lo que va a hacer en el libro es brindar unas características del panóptico. Cómo es visible, ¿no? Que el individuo está en círculos, que empiezan a girar los reos, ¿no? Que solamente pueden ver siluetas a los vigilantes, que no los pueden ver. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde radica la disciplina del cuerpo? En algo que no pueden verificar, dice Foucault. ¿Por qué? Porque los presos no pueden ver al vigilante en la torre. Ven una silueta, ven algo pero no lo pueden ver. Lo que disciplina el cuerpo, dice Foucault, no es que los vean, es que sientan que están ahí. El ojo que todo lo ve, etc. Que pueden ser mirados. A ver, hoy son las cámaras de seguridad. Por eso el Big Brother aparece en Inglaterra, porque es la ciudad con mayor cámara del mundo. Ahora creo que China va en esa sintonía, ¿no? A ver, miren que yo voy a buscarle algo para que vean. Creo que lo hablamos de esto. Si me permiten, quiero mostrarle un video, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Cómo van? ¿Se entiende algo? Vamos despacito, pero. Vamos bien. ¿Se entiende? Sí. Miren. Sí, profe. Este video, yo quiero mostrar este cortito, tiene que ver con el concepto de la disciplina de Foucault. Todos hablamos de Estados Unidos, está todo bien. Inglaterra también. Está considerado como un cerebro y tiene cientos de miles de ojos. Los empleados de este centro de vigilancia llamado City Brain en Shanghái controlan las cámaras que cubren casi todos los rincones del distrito de Pudong. La inteligencia artificial escanea las imágenes en busca de infractores. En estas obras ha identificado a un trabajador sin casco de seguridad. Además de las imágenes de las cámaras, el sistema también recopila datos sobre la administración de la ciudad y la gestión de bienes públicos. Con ello, el gobierno local tiene una poderosa herramienta para controlar la ciudad y a sus ciudadanos. Sheng Dan es una de las diseñadoras de este sistema operativo desde 2018. Para nosotros, los ciudadanos, el sistema ayuda a proveer un entorno seguro, ordenado y limpio. Para el gobierno, es una herramienta para dirigir la ciudad de manera más eficiente. Los empleados del City Brain tienen acceso a más de 290,000 cámaras. Y este es solo uno de los ejes de lo que el gobierno prevé como parte de una red nacional. El objetivo es una cobertura de cámaras del 100% en todos los lugares importantes, como estaciones de tren, cruces de vías y parques. En Berlín, la especialista Mareike Olberg ha estudiado estos esfuerzos durante muchos años. Dice que ha descargado millones de licitaciones para sistemas de vigilancia de sitios web gubernamentales que a menudo detallan explícitamente el objetivo de la vigilancia. Describen cómo la interacción humana es la fuente de cualquier conflicto social. Y los conflictos son los que podrían causar problemas al gobierno,
Por tanto, siempre que pueda cubrir todos los aspectos de la vida humana con cámaras, podrá reaccionar para distender la situación. Jeglichen Konflikt rechtzeitig entdecken und entschärfen und hat dann quasi wieder Ruhe. Pudong, el centro financiero de Shanghái, es solo uno de los muchos lugares con una infraestructura de datos y vigilancia tan extensa. Hay poca oposición ciudadana. El City Brain de Pudong no solo recopila imágenes de vigilancia, sino también datos detallados sobre cada hogar de la ciudad. Desde el brote de COVID, a sus empleados se les asignó una tarea adicional: asegurarse de que los ciudadanos están cumpliendo la cuarentena. Instalamos un sensor en la puerta del apartamento. Si alguien sale incumpliendo las restricciones, recibimos una señal de alarma. Entonces informamos a las autoridades sanitarias y a los trabajadores del complejo para que reaccionen con rapidez. Bien, ahí lo dejé. Dura 3 minutos, pero... A ver, ¿qué busco? Un poco interrogarnos nosotros mismos si lo que plantea Foucault a partir de la visión del panóptico, ¿no? De este disciplinamiento de los cuerpos dóciles a partir de la vigilancia, decía en el panóptico de Bentham. Un individuo que mira, que te disciplina, pero dice te disciplina a partir de la observación, de la vigilancia. ¿Por qué? Porque lo que busca es poder disciplinarte a partir de prácticas, ¿no? Sociales. Y Foucault nos va a hablar un poco de la sociedad moderna y de la sociedad disciplinada. Que a eso Foucault lo que va a hablar es sobre la sociedad panoptizada, ¿no? ¿Qué es esto? Medidas de control y disciplinamiento al individuo. ¿Por qué? Porque dice Foucault, y ahí te doy la palabra, Janina, ¿por qué Foucault va a plantear que el individuo en la cárcel se disciplina, busca el disciplinamiento? ¿Por qué? ¿Qué hace que el individuo tenga la conducta que sea esperada? ¿Janina? Porque en el caso del video me hace acordar a la película Rápido y Furioso 8 que ya estaba el ojo de Dios, que usaban todas las cámaras de los celulares, de los bancos, etc., a través de los sistemas de redes satelitales para ver todo. Y también claro, un poco de lo que dicen de Google, que vos estás con el teléfono y por ahí decís algo y Google te contesta. Hoy, O sea, hoy todas las cámaras, no, yo le mostré este pequeño artículo, pero a ver, la información, ¿se acuerdan Nada es privado? El documental, ¿lo vieron alguna vez? Sí. Y después con respecto a lo que decía Foucault del disciplinamiento de los individuos encerrados, me hace acordar al elefante, al cuento del elefante atado a una cadena. O sea, lo que hacían con este sistema panóptico era que, aunque no lo estuvieran mirando, porque tenían un sistema de que no es que las puertas se abrían, sino que tenían como una especie de laberinto, nunca sabían en qué momento el guardia podía salir o los estaba mirando. Entonces la disciplina era el sentirse siempre observado, no se movían porque no sabía por dónde podía venir. Entonces, ¿por qué existen las cámaras? Las cámaras lo que hacen es disciplinar la conducta del otro, lo que busca Foucault, y dice que, y ahora vamos a un concepto de él, Foucault dice que la cárcel lo que hace es disciplinar los cuerpos dóciles, amoldar los cuerpos. Pero no solamente lo dice en la vigilancia. Él escribe un montón de manuales de historia de la sexualidad que dice que la modernidad, el Estado y las instituciones lo que hacen es moldear los cuerpos de los individuos. De que vos, todos nosotros, utilicemos de una manera el cuerpo, porque así lo establece la sociedad, el Estado. Vos utilices el cuerpo de una manera, tal manera.
Y él, me acuerdo que en Historia de la Sexualidad él habla sobre los cuerpos, sobre la belleza estética de los cuerpos. A ver, ¿por qué a las playas se muestran los cuerpos quizás hegemónicos, ¿no? Las figuras hegemónicas? Porque dice que es una parte del disciplinamiento. ¿Cuántos problemas tuvimos sociales sobre eso? Y eso tiene que ver con un concepto que él plantea, que es la anatomía política. Que un poco la idea de la anatomía política que va a plantear, ¿no? La sociedad disciplinaria, él dice que la sociedad disciplinaria va a permitir, ¿no?, al poder encontrar, ¿no?, y profundizarse a través de dos técnicas. Uno, es la anatomía política, que lo que implica eso es que las personas se vayan fijando en el cuerpo y que fijen su conducta, vean la forma de proceder y que vayan fijando y estudiando las conductas del otro. La anatomía política es saber cómo reacciona el otro, ¿no?, a una situación. ¿Qué reacción tiene? ¿Qué política puedo aplicar para que los individuos se disciplinen? Para poder disciplinar las conductas individualmente. A eso él lo va a llamar anatomía política. Disciplinar los cuerpos de individuos para poder llevarlo a ciertas prácticas sociales establecidas. Y la otra concepción que tiene que ver con el poder, con la disciplina, es la biopolítica. Anatomía política y la biopolítica. Que esto tiene que ver con bios, viene el concepto aristotélico, ¿no?, de vida, tiene que ver con la sociedad. Tiene que ver cómo la sociedad, ¿no?, reacciona a acciones, conductas, narrativas que se ejerzan. ¿Cómo actúan en conjunto los cuerpos? Por ejemplo, ahí Foucault da, y yo lo doy ejemplos sobre, no sé, el dengue, la higiene, ¿no? Cómo el Estado controla la natalidad, la población, cómo va controlando las epidemias de los individuos, cómo se controla la pandemia. Eso tenía que ver con el concepto de la biopolítica. ¿Cómo hago acciones para que la sociedad pueda adecuarse? Bueno, hoy tendremos para analizar el concepto de la biopolítica y la anatomía política con lo que está pasando en la realidad social, nacional. Cómo a más ajuste, a más aumento, la sociedad, en vez de tensionar y generar mayor conflicto, se apacigua. ¿No? Bueno, ustedes, los que están en gestión pública, los que hacen análisis, los que hacen... estos conceptos los pueden llevar cotidianamente a globos de ensayo para saber cómo va a actuar la gente de acuerdo a una decisión de carácter política. Si hago esto, ¿qué sucede con la gente? ¿No? Si digo este mensaje, hay que aumentar la tarifa porque de esa forma vamos a tener mejores servicios. ¿Qué dice la gente? Va a decir sí, no. Ah, pero vamos a contradecir narrativas. Vale. Esto tiene que ver con el concepto de la biopolítica que nos plantea Foucault. Primero, ¿no?, se aplica la anatomía política, nos dice él, y después se aplica la biopolítica. Porque primero se va a estudiar al individuo y después al conjunto, a la sociedad. Y eso es importante empezar a pensar. Él nos va a hablar también del concepto de la disciplina, ¿no?, que es lo que ya hablamos. La disciplina está dada a partir de las generaciones de instituciones que disciplinan. La escuela, la prisión, el hospital, ¿no? Todo eso. ¿Para qué existe la disciplina? Eso lo hemos hablado. Para poder adecuar conductas y prácticas sociales. ¿Para qué sirve la sociedad disciplinaria? Para la sociedad capitalista, nos dice él. Dice que la sociedad normalizadora, ¿no?, se genera para una sociedad disciplinaria capitalista, para que el hombre produzca, el hombre es ser productivo. El individuo tiene que producir socialmente.
Y para eso tiene que adecuarse a las prácticas sociales que se necesitan. ¿Tiene alguna duda? No, profesor, solamente por ahí resaltar esto que dice Foucault también, de que ya no se relaciona mucho la cuestión disciplinaria con lo antiguo, ¿no? Con la ciudad apestada. Hace una diferencia entre el poder del rey, o de la soberanía del rey, con la forma en la que hoy se aplican esos dispositivos de disciplina. Pero claro, porque es la primera parte que nosotros hablamos, porque lo que hace Foucault es explicar la transición del ejercicio de la disciplina a partir del cuerpo en principio y después de la libertad. ¿Alexis? Hola, profe. Le voy a dejar una pregunta ahí. Digamos, ¿esa biopolítica siempre es ejercida del Estado de las poblaciones? ¿Cómo? ¿Esa biopolítica de la que usted hablaba está siempre ejercida desde el Estado hacia la población? Sí, porque sí, la biopolítica, sí, porque lo que se establece es que a partir de las capilaridades y del Estado, de las instituciones del Estado, se genere, ¿no?, una disciplina. Por eso se crean las instituciones son parte del Estado, de una sociedad capitalista. Se crea a partir del Estado las disciplinas, se construye la biopolítica, ¿no?, y se disciplina. ¿Por qué? Porque el objetivo es que los cuerpos actúen en conjunto. Andrés. Profe, así como Foucault analiza estas instituciones que ya están en funcionamiento, ¿estas instituciones tuvieron alguien que las diseñó, las creó, las imaginó, o fueron producto de un desarrollo sin planificación, digamos? O sea, la sociedad disciplinaria, ¿alguien la pensó o fue surgiendo? No, lo explica en el libro Foucault. No es que aparecieron un día las cárceles, ¿no? Aparece el Estado, y el Estado tenía que dar respuesta, ¿no?, a la anomia, a ese sujeto, ¿no?, que primero es loco, a dar respuesta, y el saber. Recuerden que hablamos del concepto del saber y la diferencia entre el saber y la ideología. El saber lo que te hacía era disciplinar, ¿no?, dominar el poder. Por eso los saberes, la psiquiatría, ¿no?, como por ejemplo, que era parte de la medicina, recordemos, construía instituciones para poder el desviado, a la normal, institucionalizarlo para curarlo. ¿Cómo se dio? Por ejemplo, recordemos que en la época clásica, en la época moderna, Freud habla sobre el concepto de la histeria, ¿no?, y curaba a las mujeres teóricamente histéricas, porque la histeria surgía para ellos como Freud era médico, produce la psiquiatría y habla sobre la mujer. Y a partir de eso van construyendo teorías, que esas teorías se van institucionalizando a partir del saber. El loco necesitaba un psiquiatra. Dijeron, bueno, el loco no puede estar dentro de la sociedad, que aparece la institución. El reo no puede estar en la sociedad, aparece la cárcel. Y a partir de esa cárcel hay un diseño que lo escribe Bentham, ¿no?, el diseño del diseño panóptico, cómo es la sociedad disciplinaria en esto. Pero es una construcción social que lo que hace es retomar y teorizar Foucault a partir del poder. Sí, Alexis. Con respecto a eso, hay en Historia de la Sexualidad, el primero, Sí. habla un poco acerca de ese cambio en las personas que básicamente, no sé si me sale bien la palabra, pero sería algo como arrebatar la verdad o sustraer la verdad de las personas, ¿no? En un momento comienza hablando de los curas, los cuales traían verdades y acerca de las personas a las cuales escuchaba, cambiando después la figura hacia el psicoanalista en ese sentido. Mi pregunta va a la siguiente. Para eso el poder o las personas que quieran ejercer el poder tienen que estudiar
al ser humano, ¿no? Al hombre, para extraer verdades. No sé si me expliqué bien la... Sí, pero la verdad es intrínseca al saber. Y la verdad es intrínseca al saber, dice Foucault. Porque la verdad es poder, es disciplinamiento. Cuando, por eso él hace esa distinción que les marqué a ustedes. Una cosa es saber y otra cosa es ideología. El saber lo te disciplina, porque te construye mecanismos, no de conocimientos, donde el otro cree, el otro confía. Y aparece la disciplina, el psiquiátrico, el médico, aparece la justicia, porque hay saberes. Y el saber, fundamentalmente, lo que te va a generar disciplina y dominación, en ese sentido. No sé si te respondí la pregunta para Foucault. Pero bueno, el libro Historia de la Sexualidad es un libro muy interesante, pero él habla exclusivamente del cuerpo ahí, ¿no? Y son 3 tomos. Son 3 tomas de Historia de la Sexualidad y va a hablar de la disciplina a través de la historia del cuerpo y cómo el cuerpo fue disciplinado también. En los anormales va a hablar sobre el concepto del anonismo también y cómo la sexualidad fue parte de la vida privada, cómo se fue. Y así en cada uno de los libros, y acá va a hablar de las cárceles y cómo es la disciplina de los cuerpos a través de las cárceles y de la conducta humana, ¿no? Y cómo se adecua la conducta a la norma, a lo esperado. Y así tiene muchos libros, ¿no? Territorio y Población va a hablar sobre el desarrollo territorial de la ciudad, cómo se construye, cuáles son los patrones de construcción y demás. ¿Bien? Lo importante es que usted tiene que saber qué es el poder, qué es la vigilancia, ¿no? La vigilancia y el castigo, qué es el panóptico, cómo se desarrolla, qué es la disciplina, cómo es la anatomía política y cómo es la biopolítica y cómo se da. ¿Bien? Bien. Me dan 2 minutitos y hacemos una introducción sobre Weber. Que no lo vamos a terminar, pero 2 minutitos. ¿Bien? Sí. Consulta, ¿se fue entendiendo absolutamente todo o les quedó alguna duda sobre Foucault? Coméntenme cualquier cosa, no hay ningún problema. Ah, sí, yo anatomía política y biopolítica más, como que creo que me desenchufé. A esa altura creo que me desenchufé. En realidad, igual, esto Foucault lo van a ver más adelante también en la carrera, pero como para hacerles una especie de resumen sobre los 2 conceptos, la anatomía política lo que hace es, mediante instituciones, como puede ser la escuela, por ejemplo, la escuela secundaria, además les voy a dar como un pantallazo del panóptico también. No sé si ustedes recuerdan, en alguna escuela primaria o secundaria, ustedes entran y ni bien entran, está la dirección. Y la dirección, normalmente, es un aula que está toda vidriada y da hacia todas las aulas. Eso justamente lo que hace es ese método de control. Entonces, a partir de eso, lo que se genera es esa anatomía política, es ese control a cada individuo y que ese individuo sepa que lo están viendo y sepa que no tiene que hacer nada malo. Es más, por ejemplo, si ustedes van al cajero automático, ven que hay un cartelito que dice sonría, lo estamos filmando. Bueno, justamente, por más que no haya nadie del otro lado filmándolo, por más que eso no exista, ustedes entran al cajero y dicen, yo no voy a mandarme ninguna macana porque puede que tenga alguna represalia. Entonces, ya directamente, como individuo, hace que esa institución no controle la forma de hacer las cosas en ese momento. Por otra parte, la biopolítica es más el control del Estado sobre toda la sociedad, sobre el accionar de toda la sociedad. Por ejemplo, en China, no sé si ustedes recuerdan, que en su momento se decía que no se podía tener más de un hijo porque se debía pagar una multa, una cosa así. Entonces, a partir de eso, si se fijan, a partir del Estado, lo que hacen es controlar la tasa de natalidad, justamente. Entonces, ¿se entiende esa diferencia? Anátomo-política es el control del individuo y biopolítica vendría a ser el control
de la sociedad entera. Comento algo del dato que tiraste, es por eso que muchas personas asiáticas chinas se vienen para Sudamérica para, bueno, tener hijos acá y mandarlos a estudiar a China, ya que el nivel es mucho más alto y, bueno, acá no hay un control para tener unos hijos, para tener más hijos. Acá pueden venir, tener 3, 4, 5 hijos y no pasa nada si los mandan a estudiar allá de vuelta. Exactamente, exactamente, sí, se suele hacer eso. Sobre todo, además, fíjense que a veces también estas cuestiones de control tienen que ver con, digamos, con cuestiones también productivas, porque si ustedes se fijan, en China, no nos pasa acá, porque obviamente demográficamente es un país con características diferentes. Nosotros, por ejemplo, no sé, en Trelew, bueno, yo vivo en Trelew, Chubut, habitantes por metro cuadrado hay muy pocos, pero en China hay muchísimos. Entonces, justamente lo que se hace con eso es tratar de solventar también esas problemáticas, ¿no?, que tienen esos países superpoblados, justamente. Joaquín, quería preguntarte referido bueno, a los dispositivos disciplinarios, que pareciera como que en un momento Foucault es como que lo revaloriza en el sentido que habla del progreso, que las disciplinas ayudan a que las sociedades progresen y en un momento habla de que también fortalecen a la sociedad. Y ahí, bueno, hay una parte donde dice que ya no hay un peligro para que algún gobernante o algo tome ese régimen y lo use, digamos, como de forma tirana, ¿no? Sino que más bien ahora es como que sirve para fortalecer a las mismas sociedades. Y habla de la economía, habla de la producción, lo que hoy un poco mencionaba el profe. Claro, no, exactamente. Además, no sé si ustedes recuerdan. Sí, Janina, comentame antes de que siga. Claro, sumando lo que está diciendo el compañero, yo había leído que esto del panóptico era como una fábrica de personas, un poco de sacar los chicos de la calle para no generar holgazanes, no generar ladrones, gente inútil, sino que los formaban para el trabajo. O sea, tiene que ver con esto, o sea, que eso vendría a ser como biopolítica, ¿no? Sería un ejemplo de biopolítica. Claro, porque vos empezás a controlar a toda la sociedad. Pero además, como dijo Carlos hace un rato, esto justamente tiene que ver con esa cuestión o esa idea de progreso, lo digo entre comillas porque cada quien puede plantear su idea, del Estado moderno. Y el Estado moderno es capitalista. Entonces, cuando nosotros agarramos y decimos no, porque la sociedad es inútil, holgazana y demás, y la transformamos para que deje de ser eso, justamente tiene que ver con poder entrar en ese Estado moderno y insertarse en ese sistema, ¿no?, capitalista, justamente. Exactamente, tal cual. Bien. ¿Todas las dudas ya están? ¿Tienen alguna duda más? ¿Mm? Alexis. No, lo que te quería pedir nomás es algo de lo que hiciste mención, que dijiste, bueno, muchachos, a saber, y dijiste poder, no recuerdo bien, poder, vigilancia, castigo, no me lo recuerdo bien, eran 4 o 5 cosas que dijiste más o menos como redondeando. Lo que, sí, hacer recuento, un poco el concepto de poder, dominación, ¿no? Sí. Vigilancia, de la vigilancia al castigo, importante, entender un poco el panóptico, la biopolítica y la anatomía política. Buenísimo, muchas gracias. Bien. Bueno, Weber. Voy a hacer un pantallazo nada más y después lo voy a abordar. Es más, voy a armar una clase, no sé, no tengo el campus abierto, pero creo que te dejé una guía de Weber.
Max Weber, bueno, vamos a hablar sociólogo alemán, que uno de los más brillantes, el más brillante de la época moderna de la sociología, recordemos que a partir de la visión de él, creo que lo he dicho en clase, se reconfigura toda la idea, todo el concepto de Estado, ¿no? De dominación, de legitimidad, que se empieza a utilizar, y a partir de sus patrones y su tipología, se empieza a pensar, ¿no? Y recategorizar el concepto. Weber era alemán, ¿no? Nació en una sociedad, en una familia acomodada, se dedicó a viajar por el mundo, viajaba por el mundo para poder entender el concepto, ¿no? Y sus ideas. Él fue burócrata, trabajó en el Estado alemán. Recordemos que Max Weber estuvo también en la Primera Guerra Mundial y fue parte del Tratado de Versalles, ¿no? La escritura. Él entendía el Estado alemán y es un eurocentrista, pensaba el concepto de Estado, de un Estado racional, por eso idea un poco su teoría a partir de eso. Creo que le dejé un apunte. ¿Usted tiene un apunte de Weber ahí o no? Hay una guía de Weber. Hay una guía. Hay una guía nada más, Bueno, profe. hay una guía. A ver. Hay una guía de Weber que va a hablar sobre el Estado. Lo importante de entender a Weber un poco es entender su concepto de dominación-Estado. Recordemos que en la primera clase hablamos del Estado y él lo categoriza. Tenemos que entender de Weber el concepto de Estado, el concepto de dominación, el concepto de autoridad, el concepto de mando, el de obediencia. Es importante para entenderlo a Weber, porque nos va a empezar a explicar y nos va a empezar a llevar a partir de una visión de tipológica. Es lo que hace reconstruir, ¿no? A partir de su visión de acción social, ¿no? Entender la conducta de los individuos. Y es una categoría que construye la acción social. Él empieza y quiere entender cómo actúan los individuos de tal manera u otra. Y para eso, él crea una tipología. Dice, bueno, como yo no puedo ver y saber todo, construye una tipología de tipos puros, de tipo de acciones que frecuentemente y generalmente realizan los individuos. A eso construye una tipología denominada 4 tipologías, por ejemplo. Se me fue la palabra. ¿Cómo se ejerce la dominación? A partir de esto. Puede ser, dice, de tipo carismática, de tipo de acción legal, de tipo afectiva, ¿no? Y de tipo tradicional. Esas son las características que él nos va a brindar para decir, bueno, las acciones individuales, ¿no? Las acciones humanas tienen intenciones, están radicadas bajo intenciones y están orientadas hacia determinadas acciones. Bueno, dice que todos los individuos, todas las acciones están marcadas en tipos. A veces nuestra acción está orientada hacia una conducta afectiva, racional, legal, tradicional, etc. Pero siempre nuestra acción está vinculada a otra. Por ejemplo, puede ser una acción tradicional, después voy a explicar qué es, pero vinculada con afectiva. Bueno, a eso Weber le va dando una explicación a la conducta humana y cómo se surge. Dice que el individuo tiene ejercicio de dominación, pero también de legitimidad. Y ahí va a poner en juego un poco las prácticas sociales. Por eso es importante pensar el Estado para él. ¿Cómo son las prácticas individuales a partir de esa disciplina? Él va a pensar el Estado porque él va a pensar que el Estado es un Estado de carácter racional. Y el instrumento del Estado es la burocracia. Y la burocracia, ¿no? La esencia de la burocracia es la administración, ¿no? De las cosas. Se va a centrar en el concepto de burócrata y el concepto racional. ¿Y por qué es el Estado racional? Bueno, eso es importante para poder empezar a pensar a Max Weber, ¿no? Como el padre de la disciplina. Pero yo
Yo no sé cómo venimos con cronograma, pero les voy a dejar, lo que voy a hacer es voy a armar un video y se los voy a dejar, ¿no? En el campus para que lo puedan ver. Y la próxima clase vamos a avanzar con Weber, ya sabiendo ustedes que lo leyeron, y con la otra tema. ¿Alguien tiene la guía por ahí? Yo no la tengo a mano. No. El otro es ¿Cómo bien? el 15 del 4 a Val Medina. Bien. Exactamente. Bien. Por favor, lean. Max Weber, me imagino que ya lo leyeron. Yo voy a explicar, voy a dejar un video explicativo de Max Weber. Vamos a abordarlo, voy a trabajarlo y voy a avanzar con Val Medina. Ya. Sobre el régimen. Bien. ¿Alguna consulta? Hoy nos detuvimos bastante en Foucault, pero era importante para poder entenderlo. ¿Tiene una consulta? Profe, usted dijo que iba a dejar un pedacito de un libro sobre el concepto de poder en Weber, ¿puede ser? ¿Weber o Foucault? Perdón, Foucault. Claro, yo le voy a dejar este libro. El libro azul, ese mismo. Sí, yo lo tengo digital. Ahora voy a intentar cargárselo. Lo voy a dejar cargado. Sí. ¿Algo más? Profe, yo tengo dos lecturas de Weber. Tengo el político y el científico y economía y sociedad. Sí. O sea que esos dos. Esos dos hay que tenerlos digeridos. El político y el científico es un libro muy, pero muy, muy cortito. ¿Lo vieron ustedes? Lo que vamos a hacer, lo que distingue Weber es el político como vocación, ¿no? El político racional y el político como vocación. Eso es lo que va a hacer distinguir él. Y va a pensar el concepto de Estado ahí. Y cómo radica la diferencia entre un político y otro. Para poder. ¿Qué es necesario para ser político? Ahí vamos a ver la dominación, ahí vamos a ver la autoridad, la obediencia, el mando en Weber. Y en el otro vamos a ver el ejercicio de dominación, qué significa. Y vamos a traer ejemplos y algunos videos les voy a traer. Quizás se los suba al campus a eso. Pero necesito que avancen también con Val Medina. El de Val Medina, aquellos que puedan comprárselo, es este libro. El manual, que lo tienen ahí ustedes. Lo tienen incorporado. ¿Bien? Ya me anoto. ¿Qué tengo que subirles? A ver. Es el libro de Edgar Castro. El diccionario. Yo me tengo que anotar todo, chicos, porque si no, no. El diccionario. Eso fue lo primero. ¿Y algo más? Un video que explicaría a Weber o algo así, como para avanzar con Val Medina directamente. Pero el video es mío. Claro. Sí. Igual tiene la guía, ¿eh? Sí. Creo que tiene una guía ahí. Tiene una guía de Weber. Sí, pero la de Weber es sobre el sabio y la política, no sobre... Bueno, pero tiene la cómo guía al final. No, pero la guía tiene el concepto de dominación y autoridad, fíjense. Tiene que ver con eso. Lo que dice es, bueno, cuáles son las características que deben poseer los políticos, lo último. No, y habla del Estado también. Al principio tiene que hablar del Estado. Sí, la definición de Estado. Sí, Estado, burocracia, administración, etc. ¿Bien? Yo me anoto eso y lo voy a subir al diccionario, al que vean, justo lo voy a subir en la solapa de Foucault. Profe, ¿Karina? ¿cuál era el texto de Agamben que habías mencionado, de Giorgio Agamben? El estado de excepción. Es este libro. ¿Lo ven? Este libro es el de Giorgio Agamben. Es el estado de excepción, se llama. Y él, en este libro, lo que va a analizar sobre el concepto de la excepcionalidad.
Es muy interesante, la verdad es muy bueno este libro. Porque él la va a analizar Carl Schmitt y otros autores que hemos hablado en este. Bien soberano. Bien, bueno, ¿hago una consulta más? Lean Weber y avance ya con Naval Medina. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gente. Gracias, profe.